Había tomado la decisión más difícil de mi vida. Después de encontrar a mi marido en nuestra propia cama con mi mejor amiga, empaqué sus cosas, contraté al mejor abogado de divorcio que pude encontrar y estaba lista para terminar con 32 años de matrimonio. Pero entonces sucedió algo completamente inesperado. Un hombre elegante tocó a mi puerta una tarde. Se presentó como Roberto Sandoval, el esposo de la mujer con quien mi marido me había traicionado, y sin rodeos me extendió un sobre grueso. Cuando lo abrí, casi me desmayo. Había un cheque por 80 millones de pesos. Antes de que pudiera reaccionar, él me miró directo a los ojos y me dijo algo que cambiaría todo. Señora, le pido por favor que no solicite el divorcio ahora mismo. Necesito que aguante apenas 90 días más, y le explicaré por qué. Mi mente estaba en blanco, mi corazón latía desbocado, y en mis manos temblaba un cheque que representaba más dinero del que había visto en toda mi existencia. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Para entender cómo llegué a ese momento tan surreal, necesito contarte quién soy y cómo construí la vida que creía perfecta. Me llamo Guadalupe, pero todos me conocen como Lupita. Tengo 64 años, y si me hubieras preguntado hace apenas 6 meses atrás quién era yo, te habría respondido con orgullo que era la esposa de Fernando Méndez, un empresario respetado en nuestra comunidad, madre de 2 hijos ya adultos, y una mujer que dedicó cada segundo de su vida a construir un hogar lleno de amor. Conocí a Fernando cuando yo tenía apenas 22 años. Trabajaba como secretaria en una pequeña oficina de contabilidad en el centro de la ciudad. Y él era un joven ambicioso que recién comenzaba su negocio de distribución de materiales de construcción. No teníamos nada más que sueños y muchas ganas de salir adelante. Me enamoré de su determinación, de esa forma en que me miraba como si yo fuera lo más valioso del mundo, de sus promesas de construir juntos un futuro próspero. Nos casamos 6 meses después de conocernos, en una ceremonia sencilla en la parroquia del barrio, con apenas 30 invitados y un vestido que mi madre me ayudó a coser. Los primeros años fueron de muchísimo esfuerzo. Fernando trabajaba de sol a sol construyendo su empresa, y yo me convertí en su socia silenciosa, su apoyo incondicional. Renuncié a mi trabajo cuando nació nuestro primer hijo, Javier, porque Fernando insistió en que los niños necesitaban a su madre en casa. 2 años después llegó Daniela, y mi vida se convirtió en un ciclo interminable de pañales, biberones, tareas escolares y esperar despierta hasta altas horas de la madrugada a que mi esposo regresara de trabajar. Nunca me quejé. Había sido educada por una madre tradicional que me enseñó que el papel de una buena esposa era sostener a su marido, criar a sus hijos y mantener el hogar como un refugio perfecto. Y eso hice durante más de 3 décadas. Mientras el negocio de Fernando crecía, yo me encargaba de absolutamente todo lo demás. Administraba cada peso que entraba a la casa, me aseguraba de que los niños tuvieran la mejor educación posible dentro de nuestras posibilidades, organizaba las reuniones familiares, cuidaba a mi suegra cuando enfermó de diabetes y mantenía nuestra casa impecable. Cuando Fernando finalmente logró expandir su negocio y el dinero comenzó a fluir con más abundancia, pensé que finalmente llegaría mi momento de disfrutar el fruto de tantos sacrificios. Nos mudamos a una casa más grande en una colonia residencial. Los niños pudieron estudiar en mejores escuelas y por primera vez en años pude comprarme ropa nueva sin sentir culpa. Pero algo comenzó a cambiar en Fernando. Entre más éxito alcanzaba, menos tiempo pasaba en casa. Sus viajes de negocios se hicieron más frecuentes, sus llegadas más tardías, sus explicaciones más vagas. Los primeros signos de que algo no estaba bien comenzaron hace aproximadamente 3 años, aunque en ese momento yo era demasiado confiada, demasiado ingenua, demasiado ciega para verlos. Fernando empezó a llegar con nuevas colonias, con camisas que yo no recordaba haberle comprado ni lavado. Cuando le preguntaba, siempre tenía una explicación razonable,
que había tenido una reunión importante y se compró una camisa nueva porque se manchó con café, que un cliente le regaló esa loción cara, que necesitaba renovar su guardarropa para verse más profesional. Yo le creía porque quería creerle, porque después de 30 años juntos no podía imaginar que me mintiera. Luego comenzó con el teléfono. Ese celular que antes dejaba en cualquier parte de la casa, ahora lo cargaba hasta al baño. Si sonaba cuando estábamos juntos, se levantaba inmediatamente y salía a contestar. Empezó a ponerle contraseña, algo que nunca había hecho en todos nuestros años de matrimonio. Cuando le cuestioné al respecto, se molestó. Me dijo que yo estaba siendo paranoica, controladora, que él necesitaba privacidad para sus asuntos de negocios, que había información confidencial de sus clientes. Y yo, como la tonta que fui, le pedí disculpas por desconfiar. Mi mejor amiga en aquel entonces era Verónica Aguirre. Nos conocíamos desde hacía más de 15 años. Nuestros hijos habían ido juntos a la escuela. Habíamos compartido incontables tardes de café. Nos habíamos consolado mutuamente en los momentos difíciles. Ella también estaba casada, con un hombre llamado Roberto que era dueño de varias franquicias de restaurantes. Parecíamos tener vidas paralelas, matrimonios estables, hijos exitosos, una amistad sincera. Qué equivocada estaba. Verónica comenzó a visitarme con más frecuencia justo cuando Fernando empezó a ausentarse más. Venía a casa, me traía pan dulce de mi panadería favorita, se sentaba en mi cocina y me escuchaba desahogarme sobre cómo sentía que mi marido se estaba alejando. Ella me consolaba, me decía que todos los matrimonios pasaban por etapas difíciles, que Fernando probablemente estaba estresado por el trabajo, que yo debía ser más comprensiva y darle espacio. Incluso me animaba a arreglarme más, a sorprenderlo, a reavivar la chispa del romance. Yo seguía sus consejos religiosamente. Me compré ropa nueva, me pinté el cabello, preparaba las cenas favoritas de Fernando, intentaba iniciar conversaciones sobre cómo nos sentíamos. Nada funcionaba. Él estaba cada vez más distante, más irritable, más ausente. Hubo una ocasión en que le pedí que pasáramos un fin de semana juntos en Valle de Bravo, como solíamos hacer años atrás. Me dijo que tenía una reunión importante que no podía cancelar. Esa misma semana Verónica también me canceló nuestro café habitual porque tenía un compromiso familiar urgente. No hice la conexión en ese momento. Nunca sospeché de mi amiga porque simplemente no cabía en mi mente que alguien a quien había abierto mi corazón, con quien había compartido mis miedos más profundos, pudiera traicionarme de esa manera. La verdad llegó de la forma más brutal posible. Fue un martes por la tarde, un día que quedará grabado en mi memoria para siempre. Fernando me había dicho que viajaría a Monterrey por 3 días para cerrar un contrato importante. Salió de casa muy temprano con su maleta, me dio un beso apresurado en la mejilla y se fue. Yo tenía planeado aprovechar esos días para reorganizar el closet y limpiar a fondo la casa. Alrededor de las 2 de la tarde sonó mi teléfono. Era Javier, mi hijo mayor, diciéndome que había olvidado unos documentos importantes que necesitaba para una presentación de trabajo, y me preguntaba si podía pasar a recogerlos. Le dije que por supuesto, que yo estaba en casa. Colgué el teléfono y continué con mi limpieza. Subí al segundo piso para cambiar las sábanas de nuestra recámara, algo que hacía religiosamente cada semana. Cuando abrí la puerta de la habitación, mi mundo entero se derrumbó en un instante. Ahí estaban, Fernando y Verónica, en mi cama, en las sábanas que yo había lavado y tendido con mis propias manos. El ruido de la puerta al abrirse los sobresaltó. Vi el pánico en sus rostros, vi cómo se cubrían torpemente, vi la ropa de ambos tirada en el piso de mi habitación. Fernando comenzó a balbucear algo, pero yo no podía escucharlo. Había un zumbido ensordecedor en mis oídos. Sentí que las piernas me dejaban de responder. Me sostuve del marco de la puerta mientras Verónica buscaba desesperadamente su ropa. Las palabras que Fernando intentaba decir
no llegaban a mi cerebro. Solo podía ver la escena frente a mí, reproducida una y otra vez como una pesadilla de la que no podía despertar. No grité, no lloré, no dije absolutamente nada. Simplemente di media vuelta y bajé las escaleras con paso automático. Escuché a Fernando gritando mi nombre, escuché sus pasos apresurados bajando detrás de mí, pero yo seguí caminando. Salí de la casa, subí a mi auto y conduje sin rumbo fijo durante horas. Cuando finalmente me detuve, estaba en el estacionamiento de una plaza comercial que ni siquiera reconocía, y ahí fue cuando las lágrimas comenzaron a caer. Lloré como no había llorado en toda mi vida. Lloré por los 32 años que había entregado a ese hombre, por la confianza que había depositado en una amiga que resultó ser una víbora, por la ingenuidad de haber creído que mi vida era sólida cuando en realidad era una mentira. No sé cuánto tiempo pasé ahí sentada en ese estacionamiento. El sol se ocultó y la noche cayó. Mi teléfono no dejaba de sonar. Fernando llamaba una y otra vez. También Verónica. Ignoré todas las llamadas hasta que vi el nombre de Javier en la pantalla. Contesté. Mi hijo estaba preocupado. Me preguntaba dónde estaba. Me decía que su padre lo había llamado diciendo que había tenido que regresar de su viaje porque yo había sufrido un shock. La hipocresía de ese hombre no tenía límites. Le dije a Javier que estaba bien, que solo necesitaba tiempo a solas, y le pedí que no se preocupara. Colgué antes de que pudiera hacerme más preguntas. Regresé a casa pasada la medianoche. Fernando estaba sentado en la sala, esperándome. Cuando me vio entrar, se levantó de inmediato e intentó acercarse. Le levanté la mano indicándole que se detuviera. Por primera vez en 32 años de matrimonio, mi voz sonó fría y firme cuando le hablé. Le dije que no quería escuchar sus explicaciones, que no había justificación posible para lo que había hecho y que a primera hora de la mañana llamaría a un abogado de divorcio. Fernando cambió inmediatamente su táctica. Dejó de intentar parecer arrepentido y se puso a la defensiva. Me dijo que yo tenía parte de la culpa, que me había descuidado, que ya no era la mujer de la que se había enamorado, que él tenía necesidades que yo no satisfacía. Cada palabra que salía de su boca era como un cuchillo en mi corazón, pero también servía para solidificar mi decisión. Este hombre ya no tenía poder sobre mí. Le dije que durmiera en el cuarto de huéspedes porque no lo quería cerca de mí. Esa noche no pude dormir. Me quedé recostada mirando el techo, repasando cada momento de mi matrimonio, preguntándome en qué momento todo se había podrido sin que yo me diera cuenta. A la mañana siguiente, cumplí mi palabra. Llamé a Rodrigo Salinas, el abogado más reconocido en casos de divorcio en la ciudad. Un conocido me había dado su contacto años atrás cuando su hermana se divorció, y yo nunca pensé que lo necesitaría. Rodrigo me citó esa misma tarde en su oficina. Le conté todo. Me escuchó con atención profesional, tomando notas, y cuando terminé, me explicó el proceso. Me dijo que dado que yo no trabajaba y había dedicado mi vida al hogar, tenía derecho a una pensión compensatoria significativa. También me explicó que los bienes adquiridos durante el matrimonio se dividirían equitativamente. Por primera vez en días, sentí un pequeño destello de esperanza. No quedaría desamparada. Fernando intentó todo para hacerme cambiar de opinión durante los siguientes días. Pasó de la ira al ruego. Me compraba flores, me dejaba notas de disculpa por toda la casa, me mandaba mensajes diciéndome que había sido un error terrible, que Verónica no significaba nada para él, que me amaba solo a mí. Sus palabras ya no me conmovían. Algo se había roto dentro de mí de forma irreparable. Verónica también intentó contactarme. Me mandó mensajes larguísimos explicando que nunca había querido lastimarme, que las cosas simplemente sucedieron, que ella también sufría con esta situación. Borré cada mensaje sin terminar de leerlos. No le debía ni un segundo de mi tiempo a esa mujer. Habían pasado exactamente 9 días desde el descubrimiento cuando tocaron a mi puerta esa tarde que cambiaría completamente el rumbo de mi historia.
Abrí esperando tal vez un paquete o algún vendedor. En su lugar, me encontré frente a un hombre de aproximadamente 60 años, impecablemente vestido con un traje oscuro, de presencia distinguida y mirada seria. Me saludó con cortesía y se presentó como Roberto Sandoval. El apellido me resultó familiar, pero no hice la conexión inmediata. Cuando dijo que era el esposo de Verónica Aguirre, sentí que la sangre se me congelaba. Le pedí que se fuera inmediatamente, que no tenía nada que hablar con él ni con nadie relacionado a esa mujer. Pero él mantuvo la calma y me pidió por favor solo 5 minutos de mi tiempo, que lo que tenía que decirme era importante y beneficioso para ambos. Algo en su tono, en la forma seria pero respetuosa en que me hablaba, me hizo dudar. Lo dejé pasar. Nos sentamos en la sala y el silencio fue incómodo por unos segundos. Entonces Roberto comenzó a hablar. Me dijo que sabía todo sobre el affair entre Fernando y Verónica, que de hecho llevaba meses sabiéndolo, mucho antes de que yo lo descubriera. Me explicó que había contratado a un investigador privado cuando comenzó a sospechar y tenía evidencia documentada de cada encuentro, de cada mentira, de cada detalle de la infidelidad. Me mostró una carpeta llena de fotografías, registros de hoteles, mensajes recuperados. Ver todo eso fue como revivir el trauma, pero también me dio una perspectiva más amplia. Esto no había sido un error de una tarde. Habían estado viéndose durante casi 2 años. 2 años de mentiras elaboradas, de traición planificada, de burlas a mis espaldas. Roberto me miró con una mezcla de compasión y determinación cuando me dijo que él también había querido divorciarse de inmediato al descubrir la verdad. Pero luego se enteró de algo que cambió sus planes. Verónica y Fernando no solo tenían una aventura amorosa, estaban planeando algo mucho más grande. Habían abierto cuentas bancarias conjuntas secretas, estaban desviando dinero de los negocios de ambos esposos y tenían planes de irse juntos del país en unos meses, dejándonos a Roberto y a mí sin nada. Sentí que la traición alcanzaba niveles que no había imaginado posibles. No solo me había engañado con mi mejor amiga, sino que estaba robándome el futuro que yo había ayudado a construir. Roberto sacó entonces el sobre que contenía el cheque por 80 millones de pesos y me lo extendió. Me quedé paralizada mirando esa cantidad. Él me explicó su plan. Necesitaba que yo no solicitara el divorcio todavía, que fingiera ante Fernando que estaba considerando darle otra oportunidad, que lo mantuviera confiado durante 90 días exactos. En ese tiempo, Roberto implementaría una estrategia legal y financiera que aseguraría que tanto Verónica como Fernando perdieran todo. Roberto me explicó su plan con una precisión que dejaba claro que lo había pensado meticulosamente. Durante los siguientes 90 días, él movería estratégicamente activos, aseguraría cuentas, reuniría toda la evidencia legal necesaria, no solo de la infidelidad, sino del fraude financiero que ambos estaban cometiendo. Pero necesitaba que Fernando se sintiera seguro, que creyera que había salido impune, que pensara que yo era lo suficientemente débil como para perdonarlo. Solo así continuaría con sus planes sin sospechar que estábamos 3 pasos adelante. El cheque de 80 millones era un adelanto, una garantía de buena fe, y también una compensación por el dolor de tener que fingir durante esos 3 meses. Al final de los 90 días, cuando toda la trampa estuviera lista, ambos solicitaríamos el divorcio simultáneamente y ejecutaríamos acciones legales que los dejarían sin recursos para huir o esconder más dinero. Roberto tenía contactos con abogados especializados en fraude corporativo, con investigadores forenses financieros, con gente que podía rastrear cada peso que Fernando y Verónica habían estado desviando. Me sentía abrumada. Por un lado, la idea de tener que fingir afecto o siquiera tolerancia hacia Fernando me revolvía el estómago. Por otro lado, la posibilidad de asegurarme no solo una compensación justa, sino también de que ambos enfrentaran consecuencias reales por lo que habían hecho, era extremadamente tentadora. Le pregunté a Roberto por qué estabas haciendo esto,
¿por qué no simplemente se divorciaba y punto? Su respuesta fue sorprendentemente honesta. Me dijo que Verónica había hecho esto mismo antes con su primer esposo y había salido beneficiada económicamente de ese divorcio usando manipulación y mentiras, que él no permitiría que volviera a salirse con la suya, que esto no era solo por justicia, sino por asegurarse de que ella enfrentara las consecuencias de sus actos. Me pidió que tomara mi tiempo para pensarlo, pero que necesitaba una respuesta en 24 horas, porque cada día contaba. Se levantó, me dejó su tarjeta con sus números de contacto y antes de irse, me dijo algo que resonó profundamente en mí. Me dijo que mujeres como nosotros, que habíamos dado todo por nuestros matrimonios, merecíamos algo mejor que ser descartadas y robadas. Que esto era tanto justicia como dignidad. Cuando se fue, me quedé sentada en mi sala con ese cheque en las manos durante horas. 80 millones de pesos. Era más dinero del que había visto junto en toda mi vida. Pero más allá del dinero, era la oportunidad de recuperar algo de control sobre una situación donde me había sentido completamente impotente. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama sopesando cada aspecto de la propuesta de Roberto. Pensaba en si tendría la fortaleza emocional para fingir delante de Fernando durante 3 meses. Pensaba en si esto era moralmente correcto o si me estaba rebajando a su nivel. Pensaba en mi futuro, en cómo me vería a mí misma después de todo esto. Cuando amaneció, ya había tomado mi decisión. Llamé a Roberto a las 7 de la mañana. Le dije que aceptaba, pero con una condición. Quería estar involucrada en cada paso del plan. Quería saber exactamente qué estaba pasando. No quería ser solo un peón. Quería participación activa. Roberto estuvo de acuerdo. Quedamos de reunirnos esa misma tarde con sus abogados para que me explicaran los detalles legales y yo firmara un acuerdo de confidencialidad. Deposité el cheque esa mañana en una cuenta bancaria completamente nueva que abrí solo a mi nombre, en una sucursal del otro lado de la ciudad donde nadie me conocía. Ver ese saldo en mi cuenta me dio una sensación de poder que no había experimentado jamás. Por primera vez en mi vida adulta, tenía dinero que era completamente mío, que nadie más sabía que existía, que me daba independencia real. Ahora venía la parte difícil. Tenía que convencer a Fernando de que estaba considerando perdonarlo. Esa tarde, cuando llegó del trabajo, lo esperaba en la sala. Le pedí que nos sentáramos a hablar. Vi la esperanza iluminarse en sus ojos de forma patética. Le dije, midiendo cada palabra, que había estado pensando mucho sobre nuestra situación, que nuestro matrimonio había sido muy largo como para tirarlo a la basura por un error, que estaba dispuesta a considerar terapia de pareja, a intentar reconstruir la confianza, pero que necesitaba tiempo y él tendría que demostrarme con acciones que valía la pena. Fernando casi llora de alivio. Se arrodilló frente a mí, tomó mis manos y me prometió que haría lo que fuera necesario, que nunca volvería a lastimarme, que yo era el amor de su vida. Cada palabra que salía de su boca me daba náuseas, pero mantuve mi expresión neutral, casi esperanzada. Le dije que cortara todo contacto con Verónica inmediatamente. Él asintió vehementemente, sacó su teléfono y delante de mí le mandó un mensaje diciendo que todo había terminado entre ellos, que había sido un error, que volvería con su esposa. Yo sabía que era puro teatro, que probablemente ya le había avisado por otros medios que esto era temporal, pero fingí creerle. Los siguientes días fueron de una actuación constante de mi parte. Fernando estaba siendo el esposo modelo. Llegaba temprano a casa, me traía regalos, me proponía salir a cenar, estaba atento y cariñoso, todo falso, todo calculado, todo asqueroso. Pero yo también jugaba mi papel. Le sonreía, aceptaba sus atenciones, incluso le permitía que me tomara de la mano. Mientras tanto, por las tardes, cuando Fernando estaba en el trabajo, me reunía con Roberto y su equipo legal. Descubrí detalles que me helaron la sangre. Fernando había estado desviando dinero de la empresa durante más de un año,
creando facturas falsas, moviendo fondos a cuentas en las Islas Caimán. Verónica había hecho lo mismo con los restaurantes de Roberto. Entre ambos habían acumulado casi 200 millones de pesos que planeaban llevarse. El plan era divorciarse de nosotros alegando que los negocios estaban en crisis, declararse en quiebra fraudulenta e irse a vivir a España, donde ya habían comprado una propiedad a nombre de una empresa fantasma. La magnitud de la traición era abrumadora. No solo era infidelidad emocional y física, era un plan elaborado de robo y fraude que nos dejaría a Roberto y a mí en la ruina mientras ellos vivían cómodamente con el dinero que habíamos ayudado a generar. Los abogados de Roberto estaban trabajando con contadores forenses que rastreaban cada transacción sospechosa. Estaban construyendo un caso no solo para el divorcio, sino para presentar cargos criminales por fraude. Me explicaron que cuando llegara el momento, solicitaríamos órdenes de congelamiento de todas las cuentas, embargos preventivos de propiedades y restricciones migratorias para que no pudieran huir del país. Roberto y yo nos volvimos aliados inesperados. Compartíamos el dolor de la traición, la indignación por el descaro y la determinación de que esto no quedara impune. Él me contó que Verónica había sido siempre manipuladora, que durante su matrimonio había controlado todo con lágrimas y victimización, pero que él había sido lo suficientemente exitoso en sus negocios como para no depender emocionalmente de ella. Cuando descubrió el engaño, su primera reacción fue de alivio de tener finalmente una razón para terminar esa relación tóxica. En casa, Fernando cada día estaba más confiado de que su estrategia funcionaba. Comenzó a hacer comentarios sobre cómo deberíamos renovar la casa, sobre un viaje que podríamos hacer para reconectarnos. Incluso tuvo el descaro de sugerirme que invitara a algunas amigas a la casa para una reunión, que notaba que estaba muy aislada socialmente. Obviamente, se refería a que retomara contacto con Verónica. Le dije que todavía no estaba lista para socializar, que necesitaba enfocarme en nosotros primero. Una noche, revisando su teléfono mientras dormía, algo que los abogados me habían aconsejado hacer para recopilar evidencia, encontré mensajes entre él y Verónica en una aplicación encriptada que creían segura. Se burlaban de mí. La llamaban la tonta de Lupita, que se creía todo. Decían que solo faltaban 2 meses más de teatro y podrían estar juntos para siempre. Planificaban los detalles de su nueva vida. Leer esos mensajes fue como recibir el golpe inicial una y otra vez, pero también solidificó cualquier duda que pudiera haber tenido sobre lo que estábamos haciendo Roberto y yo. Estas personas no merecían compasión ni segunda oportunidad. Merecían exactamente lo que iban a recibir. Tomé capturas de pantalla de todo y se las envié al equipo legal. Cada pieza de evidencia hacía el caso más sólido. Los abogados me explicaron que con esto no solo garantizábamos un divorcio favorable, sino que podíamos demostrar conspiración para cometer fraude, lo que abría la puerta a consecuencias penales. Pasaron las semanas y yo me volví mejor actriz de lo que nunca imaginé posible. Incluso permití que Fernando me besara, aunque por dentro sentía que me moría. Cocinaba sus comidas favoritas mientras imaginaba el momento en que su mundo se derrumbaría. Sonreía a sus comentarios mientras contaba los días para su destrucción. Roberto me mantenía informada de cada avance. Habían logrado rastrear todas las cuentas ocultas. Tenían evidencia documental de cada transacción fraudulenta. Habían identificado la propiedad en España y ya tenían abogados internacionales listos para congelarla. Tenían registros de todos los encuentros entre Fernando y Verónica, incluyendo el uso de dinero de la empresa para pagar hoteles y viajes que reportaban como gastos de negocios. El caso era hermético. Faltando 2 semanas para cumplirse los 90 días, Fernando me propuso que renováramos nuestros votos matrimoniales. Dijo que quería un nuevo comienzo simbólico, que deseaba demostrarme públicamente su compromiso. La hipocresía me producía arcadas, pero accedí. Incluso fingí emoción. Le dije que me parecía una idea hermosa,
que podríamos hacerlo en una ceremonia íntima con solo nuestros hijos y algunos amigos cercanos. Seo. Él estaba eufórico. Probablemente pensaba que me había manipulado completamente, que había ganado. Lo que no sabía era que ese día sería su perdición. Roberto y yo coordinamos que la fecha de renovación de votos, que programamos exactamente en el día 90, sería el mismo día en que ejecutaríamos todo. Los abogados tenían todo preparado. Las demandas de divorcio serían presentadas esa mañana antes de la ceremonia. Las órdenes de congelamiento de cuentas se ejecutarían simultáneamente. Las autoridades fiscales iniciarían investigaciones oficiales. Los embargos preventivos se aplicarían a todas las propiedades y nosotros entregaríamos las notificaciones personalmente. Llegó el día. Me desperté con una mezcla de nervios y anticipación que nunca había sentido. Fernando estaba de excelente humor, canturreando mientras se duchaba, completamente ajeno a lo que estaba por suceder. La ceremonia estaba programada para las 6 de la tarde en el jardín de nuestra casa. Habíamos contratado un pequeño servicio de catering, decoración sencilla, un oficiante. Javier y Daniela vendrían con sus parejas. Fernando había invitado a algunos socios de negocios. Yo no había invitado prácticamente a nadie, porque según le expliqué a Fernando, quería algo muy íntimo después de todo lo que habíamos pasado. A las 9 de la mañana, Roberto y yo nos reunimos con los abogados en su oficina. Firmamos los documentos finales. Las demandas fueron presentadas ante el juzgado familiar. Las órdenes judiciales fueron emitidas. Los mecanismos legales estaban en movimiento. A las 10 de la mañana, Fernando recibió una llamada de su banco, notificándole que sus cuentas habían sido congeladas por orden judicial. Lo escuché desde la habitación gritando al teléfono, exigiendo explicaciones. Bajé tranquilamente las escaleras y lo encontré pálido, sudando, todavía en pijama. Me preguntó histérico si yo sabía algo sobre esto. Le dije que no tenía idea de qué hablaba, que tal vez era un error del banco. Él intentó llamar a Verónica. Su teléfono estaba apagado. Obviamente, ella estaba recibiendo las mismas notificaciones. Fernando intentó mantener la calma. Dijo que iría personalmente al banco a resolver este malentendido, que seguramente la ceremonia tendría que posponerse. Le dije con voz suave que no se preocupara, que yo me encargaría de todo, que fuera a solucionar sus problemas y nos veríamos más tarde. Cuando salió de la casa, llamé a Roberto. Todo iba según el plan. A las 2 de la tarde, 2 oficiales judiciales llegaron a mi puerta con la notificación oficial de la demanda de divorcio. Yo la recibí fingiendo sorpresa y angustia. Les pregunté si tenían que entregarle una copia a Fernando. Me confirmaron que sí, que ya lo habían buscado en su oficina, pero no estaba. Les di su número de celular. Sabía que cuando recibiera esa notificación, vendría corriendo a casa. Efectivamente, a las 3 de la tarde escuché su auto frenando abruptamente en la entrada. Entró como huracán, gritando mi nombre. Lo esperaba sentada tranquilamente en la sala. Traía los documentos de divorcio en la mano, completamente arrugados. Me gritó que qué significaba esto, que cómo podía hacerle esto cuando literalmente íbamos a renovar nuestros votos en 3 horas, que todo había sido un teatro. Me levanté lentamente y lo miré directo a los ojos. Por primera vez en 90 días, dejé caer la máscara. Le dije con voz glacial que sí, que había sido un teatro, pero que el teatro lo había comenzado él hacía 2 años, cuando empezó a acostarse con mi mejor amiga, mientras me mentía en la cara. Vi cómo el color desaparecía de su rostro. Intentó balbucear algo, pero lo interrumpí. Saqué de mi bolso una carpeta gruesa, la misma que Roberto me había mostrado el primer día, ahora mucho más voluminosa, con toda la evidencia adicional que habíamos recopilado. La abrí sobre la mesa de centro y comencé a mostrarle, una por una, las fotografías de sus encuentros con Verónica, los registros de hoteles, los extractos bancarios que mostraban las transferencias a cuentas ocultas, los documentos de la propiedad en España, los correos electrónicos entre él y Verónica planeando su fuga,
los reportes contables que evidenciaban el fraude. Cada documento que ponía sobre la mesa era como un golpe físico para él. Su expresión pasó de la ira a la confusión, luego al miedo y finalmente al pánico absoluto. Me preguntó tartamudeando cómo había conseguido todo eso, cuánto tiempo llevaba sabiendo. Le conté todo. Sobre la visita de Roberto, sobre los 90 días de investigación, sobre cada mentira que le había creído mientras recopilábamos evidencia, sobre el equipo de abogados y contadores forenses que habían destripado cada una de sus transacciones, sobre las órdenes judiciales que ya estaban en efecto, sobre los cargos criminales que enfrentaría por fraude. Fernando se derrumbó en el sillón. Intentó cambiar su estrategia nuevamente. Comenzó a decir que podíamos arreglar esto, que devolvería el dinero, que cancelaría todo, que realmente me amaba y había sido un momento de locura. Le dije que era demasiado tarde, que las autoridades ya estaban involucradas, que Roberto y yo nos habíamos asegurado de que no hubiera marcha atrás, que pasaría años pagando las consecuencias de sus decisiones. Comenzó a llorar. Un hombre de 60 años, llorando como niño, suplicando perdón, diciendo que lo había arruinado todo. No sentí ni una pizca de compasión. Le dije que tenía exactamente 1 hora para sacar sus cosas esenciales de la casa, porque había solicitado y recibido una orden de protección temporal que le prohibía acercarse a la propiedad, que los abogados se comunicarían con él para los procedimientos legales, que no intentara contactarme porque cualquier comunicación sería a través de representantes legales. Se levantó tambaleándose, todavía en estado de shock. Intentó una última vez tocar mi mano, pero la retiré con asco. Subió a la habitación y lo escuché moviéndose de un lado a otro, abriendo cajones, maldiciendo. Mientras Fernando empacaba arriba, llamé a Javier y Daniela. Les dije que la ceremonia estaba cancelada y que necesitaba hablar con ellos urgentemente. Llegaron en menos de 30 minutos, confundidos y preocupados. Cuando vi a Fernando bajando las escaleras con 2 maletas, mis hijos estaban ya en la sala conmigo. Les pedí que se sentaran y delante de su padre les conté todo, cada detalle de la infidelidad, del fraude, de los planes de fuga. Les mostré la misma evidencia que le había mostrado a Fernando. Ver la decepción en los rostros de mis hijos hacia su padre fue doloroso, pero necesario. Javier se levantó y le dijo a Fernando que era una vergüenza, que no podía creer que hubiera traicionado así a la mujer que le había dado todo. Daniela simplemente lloraba. Fernando intentó explicarse con ellos, pero Javier lo cortó. Le dijo que se fuera, que no quería escuchar sus excusas. Fernando salió de esa casa destruido, cargando sus maletas, sin familia, sin dinero accesible, sin futuro. Esa noche, Roberto me llamó para confirmarme que Verónica había recibido exactamente el mismo tratamiento de su parte, que también enfrentaba demanda de divorcio, congelamiento de cuentas y cargos por fraude, que había intentado contactar a Fernando, pero ambos tenían sus líneas intervenidas como parte de la investigación. Estaban completamente aislados y en pánico. Los siguientes meses fueron un torbellino de procedimientos legales. Fernando y Verónica intentaron contratar abogados, pero sin acceso a sus fondos, no pudieron pagar los mejores. Los abogados de oficio que consiguieron no pudieron hacer mucho contra la montaña de evidencia que teníamos. El proceso de divorcio fue rápido, dado que yo tenía prueba irrefutable de infidelidad y fraude. El juez falló completamente a mi favor. Me adjudicaron la casa, el 70% de los bienes compartidos y una pensión compensatoria vitalicia del 30% de cualquier ingreso futuro que Fernando generara. Además, Fernando fue encontrado culpable de fraude fiscal y empresarial. Recibió una sentencia de 5 años de prisión, de los cuales cumpliría al menos 3. Tendría que devolver todo el dinero desviado, más multas e intereses. Su empresa fue intervenida y eventualmente liquidada para pagar las deudas fiscales. Verónica enfrentó consecuencias similares.
Roberto obtuvo un divorcio igualmente favorable, y ella también recibió cargos criminales. La propiedad en España fue embargada y vendida, y el dinero dividido entre las deudas fiscales y compensaciones para Roberto y para mí. Pero más allá de las consecuencias legales y financieras, hubo justicia social. La historia se filtró en nuestros círculos sociales. Todo el mundo se enteró de la traición, del fraude, de los planes de fuga. Fernando y Verónica pasaron de ser personas respetadas en la comunidad a ser el ejemplo de deslealtad y traición. Antiguos amigos los evitaban. Socios de negocios cortaron vínculos. Se convirtieron en parias sociales. Mientras todo esto sucedía, yo comencé un proceso de transformación personal que nunca imaginé posible. Con los 80 millones iniciales de Roberto, más lo que obtuve del divorcio, tenía seguridad financiera por primera vez en mi vida, por mérito propio. Pero más importante que el dinero era la sensación de haberme defendido, de no haber permitido ser víctima pasiva. Comencé terapia para procesar todo el trauma. Mi terapeuta, una mujer sabia llamada Patricia, me ayudó a entender que mi valor nunca había dependido de ser la esposa perfecta o de los sacrificios que había hecho por otros, que yo tenía identidad y valía propias. Empecé a redescubrirme. Me inscribí en clases de pintura, algo que siempre me había gustado, pero había abandonado cuando me casé. Descubrí que tenía talento y pasión por el arte. Comencé a viajar, primero sola y luego con grupos de mujeres de mi edad. Conocí Argentina, Perú, España. Lugares que siempre había soñado visitar, pero que Fernando siempre posponía. Renové completamente la casa, borrando cualquier rastro de la vida que había compartido con Fernando. Nuevos colores, nuevos muebles, nueva energía. Convertí lo que había sido su estudio en mi taller de arte. Reconecté con amigas verdaderas que había descuidado durante mi matrimonio. Mujeres que me apoyaron incondicionalmente durante el proceso y que celebraron conmigo cada pequeña victoria. Un año después del divorcio, inauguré mi primera exposición de arte en una galería local. Vendí casi todas mis pinturas. El dinero no lo necesitaba, pero la validación de que tenía talento y que la gente apreciaba mi trabajo fue increíblemente satisfactoria. Javier y Daniela procesaron la situación con sus propios tiempos. Inicialmente fue difícil para ellos reconciliar la imagen que tenían de su padre con la realidad de sus acciones. Javier cortó contacto completamente con Fernando. Daniela lo visitó un par de veces en prisión al principio, pero eventualmente también se distanció cuando se dio cuenta de que él seguía sin asumir verdadera responsabilidad, culpando a las circunstancias y a otras personas. Mis hijos me dijeron muchas veces lo orgullosos que estaban de cómo había manejado la situación, de la fortaleza que demostré, de la nueva mujer en la que me había convertido. Roberto y yo desarrollamos una amistad genuina basada en el respeto mutuo y la experiencia compartida. No hubo nunca nada romántico entre nosotros, simplemente el vínculo de dos personas que se ayudaron mutuamente en el peor momento de sus vidas. Cenábamos juntos ocasionalmente, compartíamos cómo iban nuestros respectivos procesos de sanación, nos aconsejábamos mutuamente. Él también rehizo su vida. Eventualmente conoció a alguien con quien comenzó una relación sana y transparente. 2 años después del divorcio, Fernando salió de prisión por buena conducta. Intentó contactarme a través de Daniela. Le mandó una carta larguísima pidiendo perdón, explicando que había tenido mucho tiempo para reflexionar sobre sus errores, que entendía el daño que causó, que no esperaba que lo perdonara, pero quería que supiera que estaba arrepentido. Le pedí a Daniela que le dijera que había leído su carta, que aceptaba sus disculpas para su propia paz mental, pero que no tenía interés en ningún tipo de relación o contacto con él, que siguiera adelante con su vida como yo había seguido con la mía. Daniela me contó que Fernando vivía en un departamento pequeño, trabajando en un empleo administrativo básico, porque su reputación arruinada le impedía volver al mundo empresarial, que se veía envejecido y cansado,
que preguntaba por mí constantemente. No sentí satisfacción maliciosa al escuchar sobre su situación. Simplemente indiferencia. Ese hombre ya no tenía ningún poder emocional sobre mí. Verónica intentó contactarme una vez, también a través de intermediarios, diciendo que quería disculparse en persona. Rechacé la propuesta inmediatamente. No le debía ni un segundo de mi tiempo a esa mujer. Según supe, ella también enfrentó tiempo en prisión y salió completamente arruinada financiera y socialmente. Su familia la había repudiado. Vivía con una prima lejana que le dio techo por lástima. El karma había hecho su trabajo. Hoy, a mis 67 años, vivo la vida más plena y auténtica que he tenido jamás. Mi casa es mi santuario, llena de color, arte y energía positiva. Tengo un círculo de amigas maravillosas con las que viajo, comparto, celebro. Mis hijos me visitan regularmente con mis nietos, que están creciendo conociendo a una abuela fuerte, independiente y feliz. Sigo pintando y he vendido obras en varias galerías. Incluso he dado algunas conferencias en centros comunitarios para mujeres sobre empoderamiento y recuperación después de traumas. Mi historia ha inspirado a varias mujeres de mi edad a no conformarse con matrimonios infelices o abusivos. El dinero que obtuve del divorcio y de Roberto lo he administrado sabiamente. Contraté a un asesor financiero y diversifiqué mis inversiones. Tengo seguridad económica para el resto de mi vida y más que suficiente para dejarles herencia a mis hijos. Pero lo más valioso que obtuve de toda esta experiencia no fue el dinero ni la justicia legal. Fue descubrirme a mí misma. Aprender que después de décadas de definirme a través de mi relación con otros, esposa de, madre de, amiga de, yo era simplemente Lupita. Una mujer con sueños propios, talentos propios, fortaleza propia. Aprendí que nunca es tarde para reinventarse, que el perdón no significa reconciliación, que poner límites no es crueldad sino amor propio, que la lealtad mal depositada es traición a una misma. Hay días difíciles todavía, momentos en que recuerdo los años felices con Fernando antes de que todo se corrompiera y siento melancolía por lo que pudo haber sido, pero rápidamente me recuerdo que aquella felicidad estaba construida sobre cimientos falsos, que estaba viviendo una mentira sin saberlo, y que mi vida actual, aunque llegó después de un dolor inmenso, es auténticamente mía. A las mujeres que están pasando por situaciones similares, les digo que sí se puede, que no importa cuántos años hayan invertido en una relación, nunca es demasiado tarde para elegirse a sí mismas, que el miedo a la soledad o a la inseguridad económica no debe mantenerlas en situaciones donde no son valoradas, que hay vida, hay felicidad, hay plenitud después de la traición. También les digo que busquen ayuda, terapia, abogados competentes, redes de apoyo, que no enfrenten estas batallas solas, que investiguen, documenten, se protejan legalmente. Que la emoción y el dolor no deben impedir tomar decisiones estratégicas que protejan su futuro. Roberto me enseñó que a veces la venganza no es un plato que se sirve frío por crueldad, sino justicia que se ejecuta estratégicamente, que defenderse de quienes abusan de tu confianza no te convierte en mala persona, te convierte en alguien que se respeta. Mi relación con mis hijos se fortaleció después de todo esto. Me ven de manera diferente ahora, no solo como su madre abnegada, sino como una mujer completa con identidad propia. Daniela me dijo hace poco que yo soy su inspiración, que si algún día enfrenta una situación difícil en su matrimonio, espera tener la mitad de la fortaleza que yo demostré. Mirando hacia atrás, hay cosas que habría hecho diferente. Habría prestado más atención a las señales tempranas. No habría sacrificado tanto de mí misma por la idea de ser la esposa perfecta. Me habría mantenido profesionalmente activa para tener independencia. Habría cultivado más mi identidad individual. Pero también reconozco que cada experiencia, incluidas las dolorosas, nos moldean. Y quién soy hoy no existiría sin haber pasado por lo que pasé.
He aprendido a tener compasión por la Lupita de hace años. Esa mujer que confiaba demasiado, que daba sin límites, que creía en el amor incondicional. No era tonta, era producto de una generación y una cultura que nos enseñó que nuestro valor estaba en nuestro sacrificio por otros. Lo importante es que desperté a tiempo, que me defendí, que no permití que me dejaran en la ruina mientras ellos vivían felices con el fruto de mi trabajo y dedicación. Hace unos meses me encontré casualmente con una vieja conocida en el supermercado. Me preguntó cómo estaba, claramente esperando encontrar a una mujer destruida y amargada. Se sorprendió visiblemente cuando le conté sobre mi taller de arte, mis viajes, mis proyectos. Me dijo que me veía más joven y radiante que hace años. Y es verdad. Cuando vives auténticamente, cuando te liberas de relaciones tóxicas, cuando te priorizas, rejuveneces por dentro y por fuera. La vida tiene una forma curiosa de balancearse. Fernando perdió todo, su familia, su reputación, su libertad, su dinero. Verónica también. Y yo, que supuestamente era la víctima destinada a quedar destruida, terminé ganando en todos los aspectos. No solo materialmente, sino emocional y espiritualmente. Todavía mantengo contacto ocasional con Roberto. Él también rehizo su vida completamente. Me agradece seguido por haber aceptado su plan. Dice que sin mi colaboración no habría podido ejecutar la justicia que ambos merecíamos. Yo le agradezco a él por haberme dado la oportunidad de defenderme estratégicamente, en lugar de solo ser una víctima pasiva. A veces pienso en esa tarde cuando Roberto tocó mi puerta con su propuesta. Si hubiera dicho que no, si hubiera procedido con el divorcio inmediatamente sin estrategia, probablemente Fernando y Verónica habrían logrado esconder más dinero, habrían huido del país, y yo habría quedado con mucho menos. Esos 90 días de fingir fueron los más difíciles de mi vida, pero también los más estratégicamente brillantes. Ahora tengo planes para el futuro que no involucran a nadie más que a mí misma. Estoy considerando comprar una pequeña casa en la playa en Oaxaca para pasar temporadas pintando y disfrutando el mar. Quiero escribir un libro contando mi historia para ayudar a otras mujeres. Estoy pensando en establecer una fundación que ayude a mujeres mayores que enfrentan divorcios difíciles, brindándoles asesoría legal gratuita y apoyo emocional. Quiero que mi experiencia sirva para algo más grande. Mis nietos me llenan de alegría. Les cuento historias, no todavía la completa de su abuelo porque son pequeños, pero sí les enseño sobre la importancia de la honestidad, del respeto, de valorarse a sí mismos. Quiero que crezcan entendiendo que el amor verdadero no lastima, no engaña, no manipula. He salido en algunas citas. Nada serio todavía, y honestamente no sé si quiero volver a tener una relación formal. Disfruto mi independencia, pero me he permitido conocer personas, compartir conversaciones, descubrir que todavía puedo sentir atracción y ser deseada. Es liberador no necesitar a alguien, sino simplemente elegir compartir si así lo deseo. La terapia me ayudó a entender que el trauma de la traición no tiene que definir el resto de mi vida, que puedo recordar sin que me destruya, que puedo aprender sin quedarme atascada en el resentimiento. El perdón no fue para Fernando ni para Verónica, fue para mí, para liberarme del peso del odio que solo me lastimaba a mí misma. Cada mañana me despierto en mi habitación renovada, en mi casa, que ahora es completamente mi espacio, y siento gratitud. Gratitud por haber tenido el valor de defenderme. Gratitud por los amigos y familia que me apoyaron. Gratitud por la oportunidad de reinventarme. Gratitud incluso por el dolor porque me enseñó quién soy realmente. A las mujeres que me están escuchando y que quizás están enfrentando situaciones similares, quiero decirles esto con todo mi corazón. Ustedes son más fuertes de lo que creen. Merecen respeto, honestidad, amor verdadero. No se conformen con menos. No permitan que el miedo al cambio las mantenga en situaciones que las destruyen poco a poco. Busquen ayuda, hagan un plan, protejan su futuro. Y sobre todo, nunca olviden que nunca,
Nunca es tarde para elegirse a ustedes mismas. El futuro que les espera del otro lado del dolor puede ser más hermoso de lo que imaginan. ¿Qué harías en mi lugar? Comenta abajo y cuéntame si has enfrentado algo similar o si conoces a alguien que necesite escuchar esta historia. Comparte este relato con esa amiga que sabes que lo necesita. Y recuerda, la vida comienza el día que decides que mereces algo mejor.